Hola, buen día. Yo soy Hanna Rodríguez Hertz. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Sociedad Mexicana de Matemática, perdón, la Sociedad Matemática Mexicana y a los organizadores de esta reunión por su invitación generosa y es un gusto estar con ustedes. Bueno, antes que presentar a lo que yo me dedico, quería contarles un poco de mi trayectoria. Eh, yo nací en Rosario, Argentina, en el 70. Hice la licenciatura en matemática en la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Pública de Argentina, y me licencié en 1994. En ese año me fui a la Universidad de la República, Uruguay, en Montevideo, donde realicé mis estudios de doctorado que concluí en 1999. En el medio hice estudios de posgrado en el INPA, en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, en Río de Janeiro, Brasil. En el año 96, pero también estuve unos meses en el año 97. Y he estado en contacto con esos centros desde ese entonces. Laboralmente empecé como asistente de práctico en la Universidad Nacional de Rosario, creo que se llamaba, no me acuerdo, ayudante, no me acuerdo, asistente. Y estuve unos años trabajando como asistente y luego cuando me fui a Uruguay empecé como asistente, como ayudante y hice toda la carrera hasta llegar a profesora titular y de hecho, hasta ahora he sido la única profesora titular en matemática de la historia de Uruguay, que espero se revierta, pero hasta ahora he sido la única. Esto en 2016, me emigro a China, a la ciudad de Shenzhen. Perdón, antes en el medio fui Simons Associate en el ISTP, en el Instituto de Física Teórica en Trieste, en Italia, pero eso era un puesto que me requería estar unos meses, un mes al año durante varios años. Y por supuesto también tengo mucho contacto con el ICTP. En 2016, en diciembre de 2016, emigro a Shenzhen, China, sur de China, y desde ese entonces soy profesora titular en la Universidad de SUSTEC, que es la Universidad Científica y Tecnológica del Sur. Allí trabajo con mi marido, Raúl Ures, que también es profesor titular, y tenemos un grupo de investigación en sistemas dinámicos, que es bastante rico, bastante dinámico, valga la redundancia. Tiene gente de todas partes del mundo, gente de Brasil, gente de Uruguay, gente de China, gente de Estados Unidos y Japón. Es un grupo muy rico y en el que realmente es un placer trabajar. Es un gusto y estoy muy contenta con mi experiencia hasta ese entonces, hasta este entonces. Otras cosas que he hecho, he sido vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Organización para las Mujeres en Ciencia para los Países en Desarrollo, o WSD, son sus siglas en inglés, que depende de la UNESCO, y tuve ese cargo entre 2016 y 2021. También ha sido un placer trabajar, he conocido gente increíble y tengo el mejor recuerdo de esa gestión. Lo otro que estoy haciendo es que soy editora de la revista Chaos, Soliton and Fractals, que es del Sevier y que tiene un factor de impacto bastante alto. Ese cargo lo tengo desde 2019 y sigo en él trabajando. También he recibido el Peacock Talent Program Prize el año pasado, en 2022. Y bueno, más o menos eso es un pantallazo de dónde salgo y a dónde he venido. No me he movido de China, he estado todo este tiempo basada en Shenzhen, que queda aquí enfrente de Hong Kong. Bueno, entonces déjenme que les cuente un poquito de qué se trata mi área de investigación. Yo investigo sistemas dinámicos y dentro de los sistemas dinámicos me especializo en teoría ergódica y bueno, voy a intentar contar un poco
cómo se ve desde afuera lo que yo estudio y después me voy a ir volviendo cada vez más específica hasta llegar a lo que estoy trabajando en este momento en palabras un poco más técnicas. Entonces déjenme que les cuente eh, una aplicación de la teoría ergódica y de la teoría ergódica estable, que es uno de los temas que a mí me interesa. Entonces, una aplicación de la vida real de la ergodicidad es el método de marca y recaptura, también llamado método de Lincoln-Peterson. Y este método se usa en ecología y en epidemiología y entre otras áreas, pero estas son las dos más salientes, que se usa para estimar poblaciones. O sea, en general tengo una laguna, quiero estimar cuántos peces hay en una laguna o cuántas personas infectadas de determinada enfermedad hay en una cierta población y, y en una población que se mueve, que no es fácil de contar. Entonces, ¿cómo hago para estimar, o pájaros en un ecosistema, cómo hago para estimar esa población? Entonces, este es el método de marca y recaptura y se hace, supongamos que queremos estimar la cantidad de determinados peces que hay en una laguna, supongamos que esta es la laguna y los circulitos son los peces de la laguna y yo quiero contarlos a todos. Entonces, lo que voy a hacer es capturo una muestra, por ejemplo, capturo 1000 peces de la laguna, los etiqueto, les pongo algún método de etiquetado, hay gente que les pone chips, o simplemente una etiqueta, de una manera que no los lastime, los libero a estos pescados, a esos peces, perdón, y ahora dejo que se mezclen. Y luego recapturo esos 1000 peces. Y cuento cuántos pintados hay en esta muestra recapturada. Entonces, cuando vuelvo a recapturar los 1000 peces, me fijo de esos 1000 peces que recapturé, cuántos hay marcados. Entonces, supongamos que la muestra recapturada son de nuevo 1000 peces, y entre esos 1000 peces encuentro 10 marcados, 10 etiquetados. Eso quiere decir que un 1% de mi muestra son peces etiquetados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 1% representa la muestra inicial. ¿Se acuerdan que yo había recapturado? Y entonces, si la muestra inicial eran 1000 peces y esos 1000 representan el 1%, quiere decir que la total, la laguna, tiene 100.000 peces. Ese es esencialmente el método de marca y recaptura. Pero ese método de marca y recaptura que se usa en la vida real, en realidad tiene ciertas hipótesis implícitas que no siempre se chequean en la vida real. Son al menos dos las hipótesis implícitas. Una, que la cantidad de peces o la medida se mantiene, se preserva, o sea, no se altera, no desaparece la cantidad de peces, no varía demasiado. Esa es una de las hipótesis. La otra de las hipótesis implícitas es que los peces etiquetados se mezclan bien, porque si no hay un buen mezclado, cuando yo vuelvo a recapturar, podría tener una visión totalmente distorsionada. Supóngase que los peces viajan siempre en cardumen. Entonces, de repente capturo 1000 y no hay ninguno etiquetado. Vuelvo a capturar 1000 y hay el 90% está etiquetado. ¿Por qué? Porque viajan todos juntos. Y entonces ese método no me da una buena estimación de la laguna total. Entonces yo realmente preciso que se mezclen. Esas son las dos suposiciones que se hacen en la vida real en el método de marca y recaptura. Entonces, ¿qué quiere decir que hay un buen mezclado? Supónganse que la laguna es como un toro y hace esto, o sea, tengo eh, esta manchita de peces y se van mezclando hasta que se vuelven como densas en toda la población. Esa propiedad de mezclado se llama mixing o propiedad de mezclado. ¿Y qué quiere decir? Supongamos que la posición de los peces es un sistema dinámico, M es la laguna, F es la forma de moverse de los peces, y voy a decir que esa dinámica es mixing o tiene propiedad de mezclado, y toda vez que agarro dos pares de muestras medibles,
esas muestras satisfacen que en la dinámica de una de ellas, intersección la otra, tiende a ser independiente, o sea, tiende la medida de la muestra quieta versus la muestra intersectada con la muestra según el sistema dinámico, tiende a ser la proporción de la muestra B en la proporción en la muestra A. O sea, los sucesos tienden a independizarse. No decimos nada de cuál es la velocidad de independización de esas muestras. Eso es tema de otro estudio. Pero bueno, cuando la dinámica tiene esta propiedad, se llama propiedad de mezclado o mixing. ¿Qué implica en nuestro caso particular? Si la población de peces de la laguna es mixing, lo que estoy diciendo es que toda vez que tomo una muestra inicial medible, mis 1000 peces, y me fijo cuántos peces retornan a esa muestra inicial, y la proporción de eso en la muestra inicial, o sea, la proporción de peces que vuelven respecto a la muestra inicial, eso va a tender a la proporción de peces en la laguna, o sea, la probabilidad de que un pez esté en la laguna o el porcentaje de peces que hay en la laguna. Entonces, si es mixing, cuando dejo pasar suficiente tiempo, es decir, n es suficientemente grande, mi muestra recapturada se va a acercar mucho en proporción a la proporción de peces que hay en la laguna, como en nuestro ejemplo. O sea, si hay propiedad de mixing, funciona el método de marca y recaptura. Ahora, el problema es, ¿qué pasa cuando no hay propiedad de mixing? ¿Puedo hacer funcionar el método de marca y recaptura o bajo qué condiciones puedo asegurarme de que funciona el método de marca y recaptura? Bueno, una segunda posibilidad, es más débil que la propiedad de mezclado, es la ergodicidad. Aquí los peces viajan en cardumen, como habíamos hablado, pero viajan, recorren casi todo. Su recorrido llena el- todo el lago. Cuando eso pasa, decimos que el sistema dinámico tiene ergodicidad. O sea, puede ocurrir que no exista el límite de esta proporción, como en el caso anterior, pero sin embargo, tengamos algo suficientemente bueno. ¿Qué quiere decir suficientemente bueno? O sea, vamos a decir que el sistema de peces en la laguna es ergódico, y ahora, toda vez que te tomo un par de muestras medibles, el límite tal vez no existe, pero en promedio tienden a independizarse. Las muestras tienden a independizarse. O sea, si dejo la muestra A quieta y muevo a la muestra B, ese proceso tiende a ser independiente. En nuestro caso, ¿qué significa esto? Si tengo que la población de mi lago es ergódica y tomo la muestra inicial, o sea, los 1000 peces, entonces ahora, cuando deje pasar tiempo, tal vez esa muestra relativa no es muy relevante, pero en lugar de eso lo que voy a hacer es tomar todos los días una muestra. Día 1, día 2, día 3, día 4, y cuando la cantidad de días sea suficientemente grande, el promedio de ese muestreo va a tender a ser la proporción de peces en la laguna. Entonces, logro hacer que funcione el método de marca y recaptura con un poco más de trabajo. O sea, ya no dejo pasar tiempo y recapturo, sino que voy a recapturar todos los días y voy a tomar mis mediciones y en promedio me va a dar la proporción, siempre y cuando la población del lago sea ergódica. ¿Qué pasa con la ergodicidad? ¿Cuál es el problema de sistema? De este sistema usando la ergodicidad. El problema es que la ergodicidad no es estable. ¿Qué quiere decir que la ergodicidad no es estable? Que si lo perturbo un poquito, si lo muevo un poquito, un sistema que es ergódico ya deja de ser ergódico. Y el ejemplo que tenemos es el siguiente. En el círculo puedo tomar una rotación irracional, que es esto que vemos aquí. O sea, el punto se mueve con con una rotación que no es racional. Ese sistema dinámico se puede probar
usando método de serie de Fourier, que es ergódico. Sin embargo, si lo perturbo un poquito, obtengo una rotación racional que ya no es más ergódica. ¿Cómo puedo ver que ya no es más ergódica? Déjenme que les cuente. Por ejemplo, acá tengo una rotación con 2π/9. O sea, el periodo es 9. Entonces, ¿cómo muestro que no es ergódica? Agarro un intervalito muy chiquitito, centrado, por ejemplo, en este punto, y entonces, si tomo un iterado muy, muy grande y tomo los promedios, el promedio me va a dar un noveno, no importa el tamaño del intervalito. Tomo un intervalito chiquitito, entonces la proporción acá me va a dar 1, acá 0, 0, 0, 0, entonces me va a dar 1 y 0, y los otros 8 iterados van a ser 0, entonces en promedio me va a quedar un noveno. No importa el tamaño del intervalo. Sin embargo, la medida del intervalo respecto del círculo entero va a ser tan chica como yo quiera. Eso quiere decir que no es ergódico, porque el promedio de la muestra no tiende a ser la medida de la muestra, porque la medida de la muestra la puedo hacer tan chica como quiera, y sin embargo, el promedio me va a dar siempre un noveno. Eso quiere decir que no es ergódica. Muy bien. Entonces, ¿qué hago cuando no es ergódica? Busco otro tipo de mecanismo. Ese otro mecanismo es la estabilidad ergódica. ¿Qué quiere decir que algo es establemente ergódico? Quiere decir que si yo lo perturbo un poquito, si yo lo muevo un poquito a ese sistema, el sistema que obtengo es ergódico. O sea, no solamente es ergódico, sino que cada vez que muevo un poquitito, los sistemas de alrededor siguen siendo ergódicos. Por ejemplo, la rotación irracional no es establemente ergódica, porque la muevo un poquitito y deja de ser ergódica. Ahora, ¿se sabe si la ergodicidad estable es lo mismo que decir mezclado? No sabemos. Es una pregunta abierta, es abierta desde siempre. No se sabe si la ergodicidad estable implica mixing. Todos los ejemplos que se conocen, sí, pero podría haber ejemplos donde no. La otra pregunta que está abierta y que tiene mucho interés en este caso es, ¿qué propiedad implica la ergodicidad estable? ¿Cómo me puedo asegurar que haya ergodicidad estable? No se sabe. El primer mecanismo que se supo que garantizaba la ergodicidad estable es la hiperbolicidad. ¿Qué quiere decir hiperbolicidad? Voy a decir que un tifeomorfismo, un sistema dinámico es hiperbólico si el fibrado tangente o la aproximación lineal del espacio que me estoy tomando, se puede subdividir en dos espacios invariantes, y esos dos subespacios invariantes tienen esta propiedad. Uno es contractivo y el otro es expansor. En otras palabras, el espacio tiene coordenadas en donde en una dirección el sistema contrae y en la otra dirección complementaria el sistema expande. Cuando eso pasa, las órbitas dibujan hipérbolas y por eso el sistema se llama hiperbólico. Ese fue el primer ejemplo de sistema establemente ergódico. Lo probaron a Nozoy y Sinai en el 67, hace ya bastante tiempo. Fue el primer ejemplo. Entonces la pregunta razonable ¿es el único ejemplo? ¿Hay otros ejemplos? Bueno, demoraron más de 25 años en encontrar un segundo ejemplo que no fuera hiperbólico y sí fuera establemente ergódico. Ese ejemplo es un tipo más débil de hiperbolicidad que se llama hiperbolicidad parcial. El ejemplo fue dado por Grayson, Pugh y Shook. Este ejemplo es parcialmente hiperbólico y es algo más débil. También tiene coordenadas invariantes, pero estas coordenadas invariantes lo que cumplen es que ahora tengo tres direcciones, no dos, y esas tres direcciones cumplen que una dirección es contractiva, la otra es expansora, y hay una dirección intermedia que no es tan contractiva como la primera ni tan expansora como la tercera. Está en el medio. Se llama hiperbolicidad parcial. Y ese tipo, o sea, ese segundo ejemplo era de este tipo. Casi inmediatamente después, de hecho esto lo conjeturaron estando en Montevideo, Pugh y Shook conjeturan que
un poquito de hiperbolicidad parcial, y un poquito de hiperbolicidad en general, recorre un largo camino en garantizar la ergodicidad estable. La idea de ellos era, tengo un espacio cualquiera, le agrego un poquitito de hiperbolicidad parcial y perturbo y convierto el espacio en establemente ergódico. Bueno, ellos concretamente conjeturaron lo siguiente, que dentro del conjunto de los difeomorfismos parcialmente hiperbólicos, si perturbo muy poquito CR, entonces obtengo ergodicidad estable. O sea, CR quiere decir que la perturbación no solamente va a ser chiquitita en el espacio, sino que en el espacio de las derivadas hasta orden R voy a tener pequeña perturbación. R, ellos en su conjetura lo pensaban mayor o igual que 2, pero esa conjetura hasta el día de hoy está abierta, no se pudo probar. Sin embargo, hubo avances. En 2011, Federico, mi hermano, yo, Ali Tassivi y Raúl Ures, mi marido, probamos esta conjetura en dimensión central 2, o sea, el espacio intermedio tiene dimensión central, y en esa dirección, elaborando más, Artur Ávila, que fue medalla Fields, Sylvain Crobisier y Amy Wilkinson probaron la conjetura de Piouf, pero con la perturbación C1. Recuerden que ellos originalmente pidieron que fuera C2 o más. O sea, si perturbamos un poquito y la derivada se perturba un poquito, consigo ergodicidad estable entre los parcialmente hiperbólicos. O sea, es un conjunto bastante grande y consigo ergodicidad estable. La conjetura de Piouf la conseguimos con R mayor o igual que 2, de hecho con R igual a infinito, si me restringo al espacio en donde el espacio intermedio tiene dimensión 1. O sea, contractivo de cualquier dimensión, expansor de cualquier dimensión, pero el espacio intermedio es dimensión 1. En ese caso, la conjetura de Piouf está probada en su generalidad. Bueno, la pregunta que sigue es, ¿hay otros ejemplos de ergodicidad estable que no sean parcialmente hiperbólicos? ¿Se puede ir más allá? Y Ali Tassivi en 2004 probó en su tesis que efectivamente sí hay ejemplos de ergodicidad estable que no son parcialmente hiperbólicos. Ese tipo de ejemplos se llaman ejemplos con descomposición dominada. Entonces yo concretamente voy a decir que tengo un difeomorfismo con descomposición dominada si tengo coordenadas ahora de dos tipos, no contractiva y expansora, sino más contractiva y más expansora. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada se comporta en este espacio de una forma más contractiva de lo que se comporta en el segundo espacio. O sea, tengo otra forma de llamarlo es proyectivamente hiperbólico. En el espacio proyectivo es hiperbólico. Una es más contractiva y la otra es más expansora. Entonces, ¿qué sigue? ¿Hay ejemplos de ergodicidad estable que no tengan descomposición dominada? Es decir, ¿se puede ir más allá? Y la respuesta es no. En 2006, Arbieto Mateus probaron, en realidad su prueba tenía un gap y Teixeira lo terminó de probar en 2020, o sea que es bastante reciente, se probó que no se puede ir más allá. Si es ergódicamente estable, entonces tiene descomposición dominada. Eso es todo lo máximo que se puede ir en esa dirección. Entonces, ahora la pregunta es un poco en la otra dirección. ¿Qué cosas garantizan ergodicidad estable? Entonces, déjenme que les cuente un poquitito de las cosas que se fueron haciendo en estos últimos años, que son nuevos mecanismos que aseguran la ergodicidad estable. Bueno, como les dije, Pew y Shoup dijeron en el 95, conjeturaron que un poquito de hiperbolicidad era suficiente para garantizar ergodicidad estable. La pregunta del millón es, ¿qué tan poquito hace falta para esto? ¿Y qué tan poquito? Una pista la dio ya Magnier en los 80, luego fue probado por Bocchi en dimensión 2 en el 2000, por mí en dimensión 3 en 2012 y finalmente por Ávila, Crobisier y Wilkinson en 2016. ¿Qué quiere decir? Genéricamente, si tengo exponentes de Lyapunov distinto de cero, o sea, si tengo
separación exponencial de órbitas en un conjunto de medida positiva, entonces hay descomposición dominada y ergodicidad. Noten que no es ergodicidad estable, pero en un genérico, si tengo separación exponencial de órbitas, o sea, muy poquita hiperbolicidad, tengo descomposición dominada y ergodicidad. Exponente de Lyapunov distinto de cero es básicamente lo mínimo que se le pide a una conducta caótica. Casi que menos de eso no se puede decir que es caótico. Entonces, con eso aseguramos que hay descomposición dominada y ergodicidad en forma genérica, es decir, para un conjunto residual de dimorfismos. Lo que conjeturé hace ya 11 años es que en realidad ese poquito genéricamente alcanza para asegurar ergodicidad estable. Eso es la conjetura que tengo y eso es lo que yo estoy intentando probar en este tiempo, que un poquitito de ergodicidad implica ergodicidad estable. Un poquitito de hiperbolicidad implica ergodicidad estable. Y esto es equivalente a decir que descomposición dominada genéricamente es equivalente a ergodicidad estable. Entonces ahora voy a ir un poquito rápido porque ya me estoy pasando de tiempo. Lo que quiero contarles es que los mecanismos conocidos son accesibilidad, cuando hay hiperbolicidad parcial. Si yo me muevo solo a través de las líneas expansoras o contractivas, llego a todos los lugares del espacio. Eso se llama accesibilidad y eso Pugh y Joule conjeturaron que es uno de los mecanismos que aseguran hiperbolicidad parcial. Bajo ciertas hipótesis está probado que sí, que lo aseguran, pero no está probado todavía. Lo que nosotros, su conjetura de hecho es que genéricamente la accesibilidad implica la ergodicidad estable. Todavía esto no está probado. Lo que nosotros proponemos es otro mecanismo, que es la minimalidad de una foliación expansora. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decir que una foliación expansora es minimal si toda hoja de esa foliación es densa. La foliación es una división del espacio en subvariedades inmersas. Y la conjetura que tengo desde 2017 es que genéricamente la existencia de una foliación expansora minimal implica la ergodicidad estable. O sea, ¿qué ventaja tiene esto sobre el otro? Que Pugh y Joule necesitan dos direcciones para asegurarse, dos direcciones fuertes, expansora y contractiva, para asegurarse la ergodicidad estable, y yo estoy proponiendo que solo una dirección expansora, más densidad, alcanza para probar la ergodicidad estable. Este teorema fue probado en dimensión 3 con Gabriel Núñez en 2020, o sea, bastante reciente, y conjeturamos que se puede llevar a dimensiones más altas. También probamos que la minimalidad genéricamente implica que hay una componente ergódica grande, o sea, estamos cerca. Toda bola corta una componente ergódica en medida positiva. O sea, es bastante cerquita, pero no suficiente todavía. La pregunta es, ¿esta componente tiene medida total? Si la respuesta es sí, tenemos un nuevo mecanismo de ergodicidad estable. Y eso es todo. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Xie. Esto lo escribí yo, así que sepan comprender. Gracias y hasta luego.